¿Por qué rayos me puse a leer una autobiografía de más de 800 páginas de un presidente de los Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver una persona de un país como Colombia o como cualquiera de los países donde me estás escuchando con una de las personas más poderosas del mundo? ¿Tendrá algo de valor este libro? Lo cierto es que nunca he creído demasiado en el destino. Me preocupa que aliente la resignación de quienes no tienen nada y también la complacencia de los poderosos. Tengo la sospecha de que el plan de Dios, sea cual sea, es de una escala demasiado enorme como para incluir nuestras mortales tribulaciones. Pues en el transcurso de una sola vida, los accidentes y las casualidades determinan más cuestiones de las que nos molestamos en reconocer. Hola a todos, bienvenidos. Como ya escucharon al principio, hoy voy a hablar de una autobiografía que me leí en el mes de junio, o más bien que terminé en el mes de junio, 847 páginas del libro Una Tierra Prometida del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este libro se divide en 7 partes, ¿sí? Aquí vamos a estar viendo la vida de este hombre afroamericano desde prácticamente su nacimiento, su niñez, su juventud. Vamos a ver la relación que tenía con su mamá, con su papá, con la familia paterna-materna. Él se crió más con la familia materna, en donde se crió este hombre, su vida en Hawái, todas las peripecias que tuvo que atravesar a lo largo de su vida y cómo se fue introduciendo tanto en la política estadounidense como en las más altas esferas, ¿no? Porque él estudia, se va involucrando en el activismo social, ¿sí? Como trabajador social, pero luego va avanzando en su estado, en Chicago, en Illinois, y luego más allá en el Congreso de los Estados Unidos, y cómo es que llega a su primer mandato. Y ahí termina la historia, digamos, la historia de él termina con los hechos que él tuvo que enfrentar durante su primer mandato. ¿Cuáles son los grandes temas que yo creo que están aquí? Y yo creo que hay uno grandísimo, que atraviesa toda esta historia, toda la narrativa del autor, y es una pregunta: ¿hasta qué punto uno está dispuesto a llevar sus principios, las cosas que uno considera más valiosas de su carácter, hasta qué punto uno las puede o las quiere defender sin importar el lugar en el que se encuentre o el cargo que ocupe? La visión de Barack Obama es que el Estado tiene una labor básicamente social, y en tanto pueda beneficiar a la ciudadanía, ese Estado está bien estructurado. Una Tierra Prometida está hablando precisamente de ese sueño americano. Quienes deberían vivir primero ese sueño americano deberían ser los estadounidenses. Y evidentemente son esas injusticias sociales. Cuando él trabajaba en la calle con la gente como trabajador social, y es esta visión de de una ciudadanía cada vez más empobrecida, de una desigualdad cada vez más marcada en la sociedad estadounidense, que lo hizo a él pensar y repensar acerca del poder. Entonces, todos los dilemas éticos, morales que esa persona tiene que enfrentar están aquí retratados. Desde cuando él inicia su gobierno en 2008, ¿se acuerdan de la crisis económica 2008? Imagínense, él tuvo que enfrentar esta crisis económica. ¿Y qué es enfrentar una crisis económica? Entre otras cosas, aprendí muchas cosas de la política y de la economía durante la lectura de este libro, pero algo sorprendente que yo no me había parado a pensar, no sé si tú también, y es que cuando hay una crisis económica, lo que hacen los estados es aumentar el gasto. Curioso, ¿no? Porque uno hace lo contrario en la casa. Si hay una crisis económica en el país, uno tiende a cerrar su billetera,
a guardar lo más que uno puede de su dinero. Los estados son diferentes, los estados aumentan el gasto, aumentan los subsidios, aumentan todos los beneficios sociales para hacer que las personas gasten más. Pero era para motivar a que la economía no se estancara. Entonces Barack Obama está atravesando toda su primera etapa en el gobierno. No he hablado nada, casi nada, de lo que está antes, ¿sí? De cómo él observa el desarrollo de los acontecimientos sociales, políticos, antes de meterse en la política. Pero su mamá, su abuela, su abuelo, todas estas personas van a tener un papel trascendental para Barack Obama en su desarrollo como persona y como político. Él nos va a mostrar cómo las decisiones que tenía que tomar para mitigar los efectos de la crisis del 2008, no solo en su país. Entonces vemos sus interacciones con otros gobernantes, con Europa sobre todo, con Rusia, cómo él tiene que maniobrar, negociar para que las cosas se vayan dando también fuera de Estados Unidos. Pero él tenía que tomar decisiones más impopulares, como por ejemplo salvar las grandes superficies financieras para que no colapsara el sistema financiero y más personas no siguieran perdiendo sus casas por las hipotecas o sus empleos. Entonces, claro, la gente le criticaba, pero él tenía que estar en ese equilibrio entre la visión netamente social y una visión más holística de la economía, en donde los operadores financieros, los bancos, Wall Street, los mismos políticos en sus estados, los congresistas, eran piezas fundamentales para poder llevar adelante todo su proyecto social. Muchos de sus votantes no lo entienden y esperan de él decisiones más drásticas. Claro, los votantes estadounidenses, según las encuestas, lo que buscaban era que él, siendo un hombre de izquierdas, desmantelara todo el sistema financiero para volver a armarlo más equitativo, igualitario, más social. Curioso, ¿no? Uno pensaría que un hombre con tanto poder tiene libertad de hacer muchísimas cosas para cambiar radicalmente la vida de un país, pero lo cierto es que no, estas personas con tanto poder deben medir, claro, cuando son sabias, deben medir cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Ir revisando consecuencias no solamente en el presente, sino en el futuro. Y él, vemos que se rodea de un grupo de personas bastante distintas, ¿no? En cuanto a sus opiniones, muchos de izquierdas, muchos viejos veteranos en la política estadounidense como Hillary Clinton están allí, muchos veteranos diplomáticos que lo ayudan a tener una visión más holística de Estados Unidos. Claro, porque él siendo tan joven, no me acuerdo cuántos años, pero él era muy joven cuando asumió la primera presidencia de los Estados Unidos. Yo creo que una de las decisiones más inteligentes que él tomó fue esa, ¿no? Precisamente rodearse de personas, de buenas personas para gobernar. Y eso me enseñó a mí mucho acerca de que un presidente no es genial por tomar buenas decisiones, sino por rodearse de personas que lo ayudan a tomar buenas decisiones. Antes de leer este libro, yo veía mucho como blanco y negro, ¿no? Como que, pues firme el papel y haga lo que tiene que hacer. No es tan sencillo. Aquí él no te intenta convencer de que es complejo. Él te lo muestra. Todos los escenarios, las personas de las que dependía, las decisiones de otras personas, cómo afectaban a su propia decisión. Y claro, uno se pone en los zapatos de él y dice, pues obviamente por eso no es simplemente, pues él no era un dictador, estaba en un sistema democrático en el que tenía que tener en cuenta a mucha gente en el libro. Otro escenario muy potente es la guerra. Y es que cuando Barack Obama asume el poder, ya había pasado el 11S, entonces las guerras estaban muy presentes en Afganistán, persiguiendo a Osama Bin Laden, en Irak, ya se había derrocado el régimen de Saddam Hussein y estaba Estados Unidos, digamos que en esos dos flancos, además de los problemas en Israel y de todo lo que representa Israel para Estados Unidos, un país tan chiquito, cómo influye tanto en la política estadounidense. Aquí nos vamos a enterar de esos pormenores. Entonces, claro, un presidente pro paz, pacífico, premio Nobel de la Paz, que tiene que tomar decisiones de enviar más contingentes a estos lugares. La guerra, yo creo que es aquí un gran tema, porque uno piensa, pues saque a sus soldados de allá, saque a estos muchachos que están allá matándose y regrese a su país. Y también uno se da cuenta
que no es tan simple, como firmar un papel. No era tan simple salir de Afganistán o entregar el poder en Irak, que esa decisión implicaría muchísimas otras cosas de carácter geopolítico con los vecinos de esos países, con la propia economía de los estadounidenses. En fin, yo creo que la guerra es uno de los temas más delicados que él toca aquí y de los temas que más lo afectan. Más fuerte todavía que es este dictador de Libia, que es una de las últimas cosas que pasan en el libro, en esta represión, en la primavera árabe, cuando hubo todos estos levantamientos, creo que fue en 2010, 2011, cuando el gobierno en Egipto cambia y este cambio en el gobierno de Egipto impulsa en todo Medio Oriente pues un levantamiento de los pueblos musulmanes o orientales en general para cambiar los regímenes autocráticos que habían en ese momento. Y en Libia había este régimen de Gaddafi y me impresionó mucho la cantidad de muertos, más de 1000, o sea, no sé cómo llamarle a eso, ¿no? 1000 personas. Y cómo él tuvo que liderar algo también, una decisión muy impopular, porque intervenir en Libia y derrocar a este régimen que estaba matando a sus ciudadanos en miles de personas, intervenir allí no era muy popular en Estados Unidos porque digamos que no habían intereses de por medio, no era un país que le interesara especialmente a Estados Unidos porque era un abastecedor de petróleo, un proveedor de petróleo o algo así, era más ahí ya era algo más una obligación moral del mundo acabar con este genocidio, con esta matanza en Libia. Entonces, esta capacidad que tiene él para asumir ese liderazgo aún en situaciones que a él le desagradan como la guerra, me parece extraordinaria. Él va dosificando su vida también privada con Malia, con Sasha y con Michelle, su esposa, y es tierno ver cómo esta familia va creciendo a lo largo del tiempo, cómo asume Michelle, que también es una persona de la que quiero leer, cómo asume este papel de ayudadora, de cuidadora de su familia, cómo vemos que no es una mujer tan fuerte como uno pensaría, sino que algunas veces, muchas veces, ella quería simplemente tener un marido normal, que no tuviera tantas responsabilidades, que el foco no estuviera tanto en su familia y estas cosas las va dosificando, ¿no? Su vida con las niñas, las preguntas incómodas que le hacen, especialmente Malia, que es la grande, sobre, por ejemplo, los temas ambientales. Otro gran escenario, los temas ambientales, ¿no? Con todos los problemas de la guerra y de la crisis económica, los temas ambientales son temas pues, que siempre se dejan de lado y más en una situación así. En el gobierno de Barack Obama hubo ese gran desastre en el Golfo de México, creo, este desastre de esta petrolera, que por aquí voy dejando los nombres para que si ustedes quieren investigar puedan investigar cómo enfrentó esa crisis ambiental allí y cómo él logra cohesionar a todo su partido político, los demócratas, para poder sacar adelante temas que eran muy impopulares en medio del público estadounidense, como son los temas medioambientales y obviamente más en esa época donde lo que le importaba más al estadounidense de a pie era que el desempleo bajara, que la economía aumentara, poder tener el nivel de vida que tenían antes de 2008. ¿Cómo termina este libro? Este libro termina creo que de la mejor manera, es bastante emocionante y termina con la captura de Osama Bin Laden. Esta captura aquí nos muestran los pormenores de esa operación, cómo fue que detectaron dónde estaba, cómo estaba, con quién estaban, cómo decidió hacer él la intervención en un país extranjero para capturar, para deshacerse de este terrorista. Es como una novela policíaca. Tú vas viendo allí la tensión en aumento hasta que por fin logran capturar a Osama Bin Laden. Termina muy bien el libro con ese hecho. Es un hecho que lo deja el libro aquí arriba esperando pues lo que sigue. No sé si él ya escribió la otra parte de su segundo mandato. Me gustaría tenerla. Entonces, a la pregunta que hice inicialmente, ¿para qué? ¿Me sirve de algo que un presidente de los Estados Unidos me hable sobre su vida? Yo creo que en este caso sí, porque la visión de Barack Obama es una visión social de la política.
de la política y del poder a servicio de la gente. Y vemos cómo no es tan fácil ser popular con esta visión cuando se tienen que tomar decisiones difíciles. Fue un libro que recomendaría, lo inicié en enero, lo terminé en junio, o sea, 6 meses. Creo que valió la pena haberla leído. Me imaginé cómo sería Estados Unidos si pudiéramos unir al país para que nuestro gobierno invirtiera el mismo nivel de experiencia y determinación en educar a nuestros hijos o dar cobijo a los indigentes que en atrapar a Bin Laden. ¿Cómo sería si pudiésemos aplicar la misma persistencia y recursos a reducir la pobreza, a los gases de efecto invernadero o asegurarnos de que todas las familias tuvieran acceso a guarderías decentes? Elegir a un hombre afroamericano con buenos principios, o más bien con principios correctos, creo que fue una de las mejores decisiones que el pueblo estadounidense ha tomado. Y yo creo que debemos hacer lo mismo en nuestros pueblos. Revisar si la persona que nos va a gobernar tiene sus principios claros. ¿Qué les pareció mi lectura de este mes? Yo creo que debemos leer más biografías para enterarnos de que las personas tan poderosas y que uno considera tanto, a veces uno cree que esas personas son tan geniales, pero uno se da cuenta con los detalles que a veces lo que lleva al poder esta gente, sí, son sus principios, pero también casualidades. Entonces, a veces una mezcla de suerte, casualidad, coincidencias, oportunidades, eso le ayuda a uno a pensar en la vida de una manera más, con una escala de colores diferente al blanco y al negro, ¿no? Uno comienza a ver la vida en otro espectro, sí, más equilibrado. Me gustó mucho la lectura, me gustó mucho la narrativa que él usa. A veces me reía, me compungía, se me apretaba el corazón al ver las cifras que él da aquí. Ya vieron las frases que él se tira. Es un libro también lleno de humor que se los recomiendo muchísimo. Yo los dejo por aquí. Recuerden que seguimos hablando con todo respeto en los comentarios. Comenten allí qué les pareció esta lectura del mes de junio. Y ya saben que aquí leemos de todo. En esta casa cabemos todos. Un abrazo y felices lecturas.